Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy ya martes 16 de mayo de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y así comenzamos. La primera sala de la Corte revisará si procede la prisión preventiva en el delito de violación impropia. El juez administrativo debe designar defensor de oficio a la persona arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. Alrededor de 9,000 asuntos en materia de competencia atendieron en 2021 los juzgados federales en la materia. Urgen al Congreso cumplir mandato de la Corte de regular el uso medicinal y lúdico de la marihuana. Oiga, qué gusto saludarle y darle de nueva cuenta la bienvenida. Muy buenas noches. Vámonos con toda la información. En su sesión de este martes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en lista, a petición del ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dos acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Yucatán. Hice los ajustes en cuanto a algunos comentarios que varios de ustedes amablemente me hicieron llegar. Estos cambios los incorporé en hojas sustitutos el día de ayer. Por lo tanto, sugeriría amablemente si se pudiera posponer este asunto para que tuviera todo el mundo tiempo de estudiar los ajustes que se le hicieron al proyecto. El asunto será retomado en la sesión del próximo lunes. En sus sesiones de este miércoles, las salas de la Corte analizarán asuntos relacionados con la prisión preventiva y el derecho a la consulta previa. De la lista de asuntos que resolverían las salas de la Corte en su sesión de este miércoles destacan: de la primera sala, un amparo en revisión por el que determinaría si para el delito de violación impropia procede aplicar la prisión preventiva oficiosa. Esto porque el delito de violación es contemplado en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales como ilícito que amerita la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. De la segunda sala, hay un amparo en revisión por el que se pronunciaría sobre los alcances del derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas cuando, por una obra pública de infraestructura, se afecten territorios o recursos naturales de los que dependa la preservación de su cultura. También definiría cómo se debe restituir a una comunidad indígena en los derechos a ser consultada de manera previa, libre e informada y de buena fe, así como a la protección de su territorio, cuando la obra pública que motivaba la consulta concluyó y sería imposible o muy complejo restituir las cosas a la situación antes del juicio. En otro amparo en revisión, la sala interpretaría si los municipios tienen competencia para emitir normatividad en materia ambiental, en específico para emitir disposiciones que prohíban materiales no biodegradables como los popotes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La segunda sala de la Corte estableció como criterio que el artículo 4 transitorio del decreto que reformó las leyes del Instituto para Pensiones y para los servidores públicos del Estado de Jalisco, que prevé la modificación y reducción de las pensiones que se hubieran entregado con anterioridad a la entrada en vigor de dichas reformas por causa de utilidad pública, transgrede el principio de irretroactividad de la ley. La sala explicó que el derecho a las pensiones por jubilación, edad avanzada, invalidez, viudez y orfandad se otorgan en el momento que el trabajador se ubica en los supuestos y cumple con los requisitos previstos en la ley para recibirla, además de que el pago será mensual y de forma vitalicia, formando parte del patrimonio jurídico del pensionado. En consecuencia, la norma impugnada viola el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 constitucional porque desconoce el derecho adquirido conforme a la normatividad vigente al momento de su otorgamiento.
Un tribunal colegiado estableció cómo se debe garantizar la defensa adecuada cuando la persona que es arrestada por conducir en estado etílico se ampara contra dicha medida. El segundo tribunal colegiado del 17º Circuito determinó que en los casos de arresto administrativo por conducir en aparente estado de ebriedad, si el probable infractor no designa un defensor, renuncia a dicha prerrogativa o no lo solicita, el juez cívico debe designarle uno de oficio y no permitirle que se defienda por sí mismo. Este criterio se desprende de uno establecido por la primera sala de la Corte, en el que determinó que para garantizar la defensa adecuada del probable infractor, es necesario que éste se encuentre representado por un abogado en derecho. Si el motivo de la detención de la persona que busca la protección constitucional es que ingirió bebidas alcohólicas por encima del límite permitido en el reglamento de tránsito del municipio de Chihuahua, no resulta apegado a derecho que renuncie a un abogado o que se defienda por sí mismo, pues existe un indicio de que no puede tomar decisiones en esos momentos ante su aparente estado de embriaguez, salvo prueba en contrario. Ello porque esta condición disminuye la habilidad para tomar decisiones racionales y de buen juicio, además de que dicho estado se actualiza cuando se rebasa la cantidad de alcohol permitida en sangre, motivo por el cual el juez cívico debe designarle un abogado para garantizarle su derecho a una defensa adecuada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, José Luis Guerra García. Bueno, pues ahí este tema. En tanto, en la serie conmemorativa de la reforma al sistema de justicia laboral, 4 años, 4 retos, juzgadores federales abordaron el tema de la conciliación, mecanismo alternativo para resolver un conflicto laboral sin necesidad de llegar a un juicio. Se trata de un derecho humano que permite resolver los conflictos en materia del trabajo, pero a través del diálogo. Si no existe acuerdo en el sector, las partes pueden demandar ante los jueces y jueces laborales, quienes en todo momento fomentaremos un acuerdo conciliatorio rápido y ágil, protegiendo los derechos de las personas, en especial los de la trabajadora. La conciliación, indicaron, es adecuada porque nadie tiene garantizado que ganará el litigio en caso de llegar a un juicio. Los titulares dependemos de las pruebas aportadas. Actualmente los juicios son rápidos, sin embargo, pueden prolongarse por la promoción de un juicio de amparo. Recuerda, no hay malos arreglos. Por eso, a través de la conciliación en el centro o en el tribunal laboral, celebrar un convenio da la tranquilidad de no pasar por el juicio, ahorrar tiempo y dinero, respetando todos los pasos que dicta la ley. De acuerdo con las autoridades laborales, actualmente el 80% de los conflictos laborales a nivel federal se resuelven a través de la conciliación. Especialistas y jueces de distrito analizaron el impacto de la Ley Federal de Competencia Económica, que ya cumple 10 años de haber entrado en vigor. A una década de la aprobación de la Ley Federal de Competencia Económica en México, se han iniciado más de un centenar de investigaciones por prácticas monopólicas absolutas, denunció Andrea Marván, comisionada presidenta de la COFESE. En la conferencia, La competencia económica en México a 10 años de las reformas constitucionales, ¿hacia dónde vamos?, que organizó el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, aseguró que los más afectados por la concentración de mercados son los hogares con menos ingresos. Se han iniciado en estos 10 años 101 investigaciones en total, siendo la mitad por prácticas monopólicas absolutas, que son cárteles y los cuales generalmente son considerados los más dañinos al mercado, tienen las sanciones más fuertes y además son las únicas prácticas que se sancionan que además tienen una sanción de cárcel. En el evento, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, integrante del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, destacó el aumento de trabajo que la ley de competencia representó. Y bueno, pues esto ha sido verdaderamente una odisea, particularmente el año 2021, por la cantidad de asuntos que nos llegaron. De esos 500 asuntos que les decía, en 2021 cerramos casi 9,000 asuntos, lo que equivaldría aproximadamente a 18 años de trabajo de un juzgado especializado.
Subrayó la importancia de los criterios novedosos en materia económica y de verlo no solo como un derecho de los agentes económicos, sino como un derecho de los usuarios de cualquier tipo de producto o servicio. Informarle que la Asociación Internacional de Abogados, IVA, por sus siglas en inglés, manifestó su preocupación por lo que consideró interferencia del titular del Ejecutivo Federal en la independencia judicial, tras la difusión de graves y repetidos ataques que afectan la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, después de invalidar cambios relacionados con el mando de la Guardia Nacional y con la primera parte de las reformas político-electorales. Recordó que contar con un poder judicial sólido, independiente y respetado legitima la acción política del gobierno y es también la base de cualquier democracia moderna y de un Estado de derecho saludable. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Más de 600 millones de niñas en el mundo son obligadas a contraer matrimonio. Ya regresamos. Es impostergable que las personas con discapacidad, que representan cerca del 6% de la población, sean consideradas de manera central en las políticas públicas del país. Esto lo destacaron magistradas y especialistas en el Foro para la Difusión de los Derechos Político-Electorales de este sector de la población, desde la justicia electoral, organizado por el Tribunal Electoral. Lamentaron que persista el estigma y la discriminación contra las personas con discapacidad, debido a que como sociedad nos hemos, indicaron, preocupado poco por su inclusión. Por ello, llamaron a impulsar acciones que les garanticen el acceso a cargos de elección popular. La protección y el ejercicio de los derechos fundamentales forman parte de las obligaciones del Estado y por eso misma causa se convierte en nuestro deber como juzgadores garantizar un andamiaje electoral que asegure la diversidad social y la pluralidad política. La UNESCO y la Universidad de Oxford invitan a los operadores de justicia al curso sobre promoción de las normas de libertad de expresión y sus corolarios, la libertad de prensa, el acceso a la información y la seguridad de los periodistas. Esto en el marco de las normas internacionales y regionales sobre la libertad de expresión. Se presentarán, analizarán y debatirán decisiones clave de tribunales regionales, sobre todo en temas relacionados con los límites a la libertad de expresión y sobre los desafíos que impone la era digital. El curso gratuito en línea tendrá una duración de 5 semanas y contará con invitados de alto nivel, como relatores especiales de la ONU, jueces de tribunales regionales de derechos humanos, fiscales y abogados especializados en la materia. La preinscripción, se indica, ya está abierta. Especialistas internacionales consideraron que el acceso igualitario a nuevas tecnologías y por lo tanto a la información puede evitar que niñas y adolescentes sean víctimas de matrimonios forzosos. Pese a los esfuerzos de los últimos años para proteger los derechos de niñas y adolescentes, se han estancado los avances a nivel mundial para terminar con el matrimonio infantil, especialmente en la región de Latinoamérica, advirtió UNICEF. Lamentó que de las 640 millones de niñas forzadas a casarse en el mundo, 58 millones están en América Latina y el Caribe, que ocupa el tercer lugar global después de Asia Meridional y África subsahariana, pero podría llegar al segundo lugar para 2030, pues sigue siendo una práctica habitual en las comunidades de bajos recursos. Una vía de escape, señalan, es la información a la que pueden tener acceso en las nuevas tecnologías, por lo que piden a los gobiernos ampliar el acceso a estas. En una época de crisis, las tecnologías digitales previenen a las niñas del matrimonio, les permite estar conectadas y asegurarse de que pueden acceder a servicios. Sin embargo, el reto está en llevar estas soluciones a escala mundial y asegurarse de que nadie se quede atrás en la era digital. Las niñas que se casan en la infancia se enfrentan a consecuencias inmediatas y para toda la vida.
pues tienen menos probabilidades de permanecer en la escuela y se enfrentan a un mayor riesgo de embarazo precoz, lo que a su vez aumenta el riesgo de complicaciones de salud y mortalidad infantil y materna. Además, esta práctica puede aislarlas de su familia y amigos y excluirlas de la participación en sus comunidades, lo que afecta gravemente su salud mental y su bienestar. Las mujeres y las niñas merecen un mundo libre del matrimonio infantil, donde disfruten de su autonomía corporal y sus derechos humanos para que puedan vivir a su máximo potencial. Así que es tiempo de invertir en más soluciones innovadoras por y para las mujeres y niñas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En otros temas, activistas y especialistas urgieron al Congreso de la Unión a establecer reglas claras para el uso medicinal y lúdico de la marihuana, como lo determinó la Corte. En México, el derecho al uso médico del cannabis no está garantizado. De acuerdo con la activista por los derechos de las personas con discapacidad, Margarita Garfias Hernández, la omisión legislativa ha derivado en la vulneración de los derechos de familiares y de los pacientes que requieren medicamentos con derivados del cannabis. Lo único que se ha puesto en la mesa precisamente pues es esta acción de inconstitucionalidad para el uso adulto, ¿no? de cannabis, que pues todavía, ¿no?, sigue ahí pendiente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo el mandato hacia el legislador y las legisladoras y pues siguen en desacato. En un seminario sobre el tema en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialistas lamentaron que en México exista un mercado no regulado de productos derivados del cannabis que no cuentan con registro sanitario. A lo anterior agregaron la criminalización a la que son sujetos los familiares de pacientes que requieren este tipo de medicamentos. No tenemos medicamentos en México. Tenemos recetas, tenemos médicos capacitados, médicas capacitadas, tenemos, como les decía, pues este respaldo legal, pero ¿de qué sirve si los pacientes, sus familias, seguimos en riesgo de ser criminalizadas, de ser criminalizados y además consumiendo en un mercado no regulado, que ese sí está muy presente en nuestro país? Señalaron que familiares han tenido que salir del país para conseguir productos regulados con derivados del cannabis. Sin embargo, al ingresarlos a México, enfrentan trabas y criminalización por la falta de reglas claras en la materia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Al menos 8 de cada 10 personas de la diversidad sexual ha padecido algún problema emocional como consecuencia de sufrir actos de discriminación. En México existe un enorme rezago sobre el conocimiento de la sexualidad y la brecha de desigualdad se amplía cuando se trata de personas de la diversidad sexual. Así lo señaló la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza, al participar en la conmemoración por el Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia que organizó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para que nadie se quede atrás, para que nadie se quede afuera, la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia y otras expresiones de discriminación y violencia no deben de tener un lugar en la sociedad. La discriminación lastima vidas y escala hasta las autolesiones y el suicidio. Las fobias en contra de las personas homosexuales, lesbianas, trans y no binarias escalan hasta los crímenes de odio. En este evento se destacaron las acciones que se realizan para garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual que viven en otras naciones. Así, la Cancillería ha desarrollado acciones para proteger y garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo en otros países a través de un sistema que les permita acceder al matrimonio en los espacios consulares mexicanos. Se resaltó que de acuerdo con la primera encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género que se publicó el año pasado, en nuestro país 1 de cada 20 personas se identifica como lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero o intersexual. De estas personas de la diversidad sexual, el 85% vive con algún problema emocional y 1 de cada 4 ha pensado alguna vez en suicidarse. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
En el Diario Oficial de la Federación se publicaron los lineamientos del programa de Defensoría Penal para personas mexicanas en los Estados Unidos. Se trata de un complemento a otros programas ya de protección consular dirigido a connacionales detenidos o condenados por crímenes que no cometieron o que su sentencia es desproporcional al crimen imputado. Se indica que se van a privilegiar casos en los que se presuma que el procesado es inocente, a quien se le haya impuesto una pena excesiva y a quienes pertenezcan a grupos vulnerables. Los recursos destinados a la implementación de este programa, indicaron, se canalizarán a su vez a quienes requieran apoyos económicos superiores a los $5,000. Ahora, las breves de México. La titular de la Defensoría Pública Federal, Taisia Cruz Parcero, se reunió con integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda con el fin de diseñar estrategias que permitan apoyar a familiares de personas reportadas como desaparecidas y no localizadas. El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero a Víctor Manuel F., consuegro del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín G. El sexto tribunal colegiado en materia penal dejó sin efecto la sentencia de 36 años en contra de la dueña del colegio Repsamen. Sin embargo, deja firme su responsabilidad en el delito de homicidio culposo y solo ordena al juzgado de origen fundamentar su responsabilidad como directora de obra en la hipótesis de propietaria. En el penal de Almoloya de Juárez, 800 personas en prisión preventiva oficiosa emitieron su voto para elegir a la próxima gobernadora del Estado de México. 50 pertenecen a población vulnerable, pues se trata de adultos mayores o personas con discapacidad. Naciones Unidas mejoró su expectativa para la economía mundial y espera un crecimiento de 2.3% para este año. Lo anterior señala debido a la resiliencia del gasto de los hogares en Estados Unidos, a mejoras en la Unión Europea por la disminución del precio del gas y a un mayor crecimiento en China tras el levantamiento de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, advierte que sigue siendo complicado para los bancos centrales controlar ahora la inflación, por lo que es indispensable una mayor cooperación internacional para asegurar que el fuerte ajuste monetario que se está viviendo no hunda a las economías emergentes. Las breves del mundo. El Tribunal de Distrito de Golovinsky en Moscú condenó al colombiano Alberto Giraldo a 5 años y 2 meses de prisión por difundir noticias falsas sobre el ejército ruso. Junto con cómplices fuera del país, mandaron mensajes masivos a diversos dispositivos incautados antes de poder ser leídos. Los familiares de las 52 personas que perdieron la vida en el choque entre 2 trenes a finales de febrero pasado en Grecia presentaron diversas denuncias contra el primer ministro y otros 16 funcionarios encargados de la red ferroviaria. El accidente se atribuyó a un error humano. El gobierno francés investiga una pérdida de 2.500 millones de euros entre varios bancos por fraude fiscal. Algunos rechazaron las demandas de realizar transacciones buscando ventajas fiscales ligadas al pago de dividendos y reembolsar impuestos que nunca se pagaron. El presidente de la Corte Suprema de Ucrania, Volodymyr, fue detenido y arrestado por aceptar un soborno de $2.7 millones por parte de Konstantin Yevago y sus abogados. Esto lo convierte en el escándalo más grande que ha afectado al Poder Judicial del país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Agrupaciones empresariales del norte del país alertaron sobre el daño a la economía nacional por la crisis de migrantes que está enfrentando México. En un comunicado, la Concanaco Servitur reveló que más de 534,000 establecimientos del sector comercio, pero también servicios y turismo, ubicados en la frontera norte del país, han sido perjudicados por la llegada masiva y descontrolada de personas migrantes.
pidieron a las autoridades tomar acciones con prontitud para atender esta situación y recordaron que tan solo en 2022 se registraron 444.439 ingresos irregulares de personas migrantes a México, lo que representó 43.5% más que en un año antes, es decir, que en el 2021. Y ahora nos enlazamos a la sede del Colegio Nacional, en donde se llevan a cabo diversas actividades con motivo de su 80 aniversario. Ahí está mi compañera Lorena Sánchez Cabrera, quien nos tiene todos los detalles. Lorena, muy buenas noches, adelante con tu información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Oscar, Nidia y a todo el auditorio del canal del Poder Judicial de la Federación. En efecto, en este segundo día de actividades conmemorativas se llevó a cabo esta tarde una conferencia magistral en el Aula Mayor del Colegio Nacional dictada por destacados miembros, el doctor Javier García Diego, historiador, y también el biólogo Pablo Rudomín, quienes hablaron sobre el pasado y el futuro y los retos que enfrenta esta institución en el marco de su 80 aniversario. Hablaron ante el público general y también ante destacados miembros integrantes de esta institución como la doctora Julia Carabias, el jurista Diego Valadez, José Sarucán, entre muchos otros. Y en este diálogo, que fue encabezado por el actual presidente, el doctor Claudio Lobnitz, participó también el doctor Luciano Concheiro Borges, quien en la mesa puso un tema muy importante y muy coyuntural, la equidad de género, en donde reconoció que existe un retraso del que el Colegio Nacional está consciente e inicia una nueva etapa a partir de estos 80 años, pues de los 110 miembros que ha tenido y tiene actualmente esta institución, menos del 10% han sido mujeres. Esto fue lo que nos dijo. Lo cual resulta fundamental para un país que está virando hacia distintos tipos de feminismos, desde la academia, las luchas de los colectivos, de las mujeres, de las buscadoras de sus familiares desaparecidos, en los espacios laborales, en las artes, la política y la economía. Oscar, hace unos minutos se llevó a cabo también la inauguración de la exposición El Colegio Nacional 80 años en 80 carteles, en donde se busca destacar la labor del arte gráfica que ha acompañado a esta institución. Y finalmente recordar que durante toda la semana se llevarán a cabo actividades a partir de las 18 horas aquí en el Colegio Nacional, en Donceles 104, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que son completamente gratuitas. Hasta ahí el reporte. Y muchas gracias por el mismo, Lorena, desde el Colegio Nacional. Vámonos con más información. Fíjese que el Seguro Social se comprometió a mejorar las condiciones laborales de los y las enfermeras. El director del Seguro Social, Zoé Robledo, aseguró que el 96% de las plazas de enfermeras y enfermeros que requería la institución se han cubierto. De 2018 a 2022 se han sumado 25.166 enfermeras y enfermeros más en el IMSS a nivel nacional. Solo en el último año se han contratado 2.445 más. Señaló que este sector se ha enfrentado a grandes retos después de la pandemia y una constante lucha para combatir los bajos salarios y deficientes condiciones laborales de las y los enfermeros. Que el gremio de enfermería en la pandemia estuvo de pie, estuvo al frente y dio lo mejor de sí. Estuvo a la altura de las circunstancias y nunca dudamos que iba a ser así, que no queremos que vuelva ninguna otra pandemia, pero que los retos que están por venir encontrarán un IMSS más fuerte. Durante la celebración del Día de la Enfermería, para reconocer su labor, se entregaron reconocimientos y estímulos económicos a más de 2.500 personas que trabajan en centros de salud del país. En México hay cerca de 315,000 enfermeras y enfermeros registrados en el sistema de salud, el 45% con estudios de licenciatura. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y con esta información nos vamos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Muy buenas noches.